Bienvenidos a Estructuras Algebraicas. Mi nombre es Daniel Jaume y en este video vamos a estudiar homomorfismos de evaluación, que es una nueva forma de expresar un viejo problema. Y comencemos. Eh, Originalmente en el álgebra antigua el problema clave era hallar raíces de polinomios. O sea, teníamos expresiones de este estilo: x cuadrado más 2x más 3 igual 0, y las pensábamos de forma funcional, en el sentido que veíamos a x como una variable y uno le asignaba valores a x y veía cuánto quedaba esencialmente x cuadrado más 2x más 3. Y en el problema, lo que trataba de resolver el álgebra antigua era para qué valores de x esta expresión de la izquierda, cuando reemplazaba x por ese valor, me daba 0. Eso era lo que el problema de raíces de polinomios en la antigüedad. Se conocía desde tiempos remotos. Se sabe que la ecuación cuadrática se puede resolver usando la formulita menos b más menos raíz cuadrada de 4ac sobre 2a. En la Edad Media ya apareció Cardano y encontró una fórmula para polinomios cúbicos. Polinomios de la forma a por x al cubo por más b por x cuadrado más c por x más d. Entonces, si igualamos este polinomio a 0, Cardano dio una fórmula, la pueden buscar en internet. Después hubo algún progreso para ecuaciones de grado 4, o sea, expresiones de la forma ax a la cuarta más bx al cubo más cx cuadrado más dx más e igual 0. Pero en cuanto queríamos resolver ecuaciones de grado 5, hubo aquí una obstrucción. No se podía, no había forma de hallar lo que se llama una solución en términos de radicales. Términos de radicales. O sea, una fórmula de este estilo, o sea, en el que haya sumas, restas, productos y raíces. ¿Ok? Eso no lo podían resolver, y recién 1800 y algo, Galois fue capaz de resolver este problema resolviéndolo de forma negativa, demostrando de que para ecuaciones de grado 5 o más, en general, no existe una fórmula en términos de radicales para expresar sus raíces. ¿Okay? Para resolver este problema, ¿sí?, cambió fundamentalmente la forma de mirar estas cosas, y creó lo que se podría llamar el álgebra moderna, que es estudiar esto en términos de eh, no ya de pensar los polinomios como funciones, sino pensar los polinomios como objetos algebraicos, y empezar a estudiar las relaciones entre las estructuras algebraicas emergentes de los polinomios. O sea, esencialmente creó el álgebra moderna, donde uno lo que hace es estudia los homomorfismos entre las estructuras. O sea, homomorfismo, que es: si yo tengo una estructura de un lado, un homomorfismo lo que hace: yo tengo una estructura, por ejemplo, tengo un grupo 1 y lo mando en un grupo 2. Un homomorfismo es una función que, si yo tengo aquí tengo la operación en G1, bueno, esto es phi anda bien con la operación, en el sentido de que phi de A por B termina siendo phi de A por phi de B, donde acá es la operación en el grupo 2. Entonces, homomorfismo se llama a las funciones que mandan una estructura algebraica a otra, respetando eh, o de tal manera que se lleva bien con las operaciones que generan la estructura
dentro de los conjuntos. Y al darse cuenta, al cambiar esta forma de ver los problemas, y entonces el álgebra moderna lo que desarrolla es herramientas de trabajo con estos homomorfismos, el problema va a ser, lo que se vamos a hacer es traducir el problema de hallar las raíces de los polinomios en términos radicales a expresar estos problemas en lenguajes de morfismos. Y este cambio rotundo de forma de pensar permitió resolver dos de los problemas más clásicos fundamentales, que el primero era mostrar que todo polinomio no constante tiene al menos una raíz, y demostrar que no todos los polinomios, o sea, de grado 5 para arriba es imposible resolver los polinomios en términos de radicales. ¿Ok? O sea, que vamos a resolver estos problemitas clásicos mirando eh, los homomorfismos que presentan las estructuras. Muy bien, entonces, el homomorfismo principal para este enfoque es lo que llamaremos el homomorfismo de evaluación. ¿Ok? Entonces, para ponernos en contexto, voy a suponer que todo el mundo sabe lo que es un cuerpo. Esencialmente, un cuerpo siempre es un conjunto con dos operaciones, una suma y un producto, donde si tomo el conjunto F y miro la suma, tengo un grupo abeliano, y donde si miro el conjunto y miro el producto, eh, miro el conjunto al que le saco un elemento que llamaremos el 0, y miro el producto, tengo un grupo también abeliano. Eh, hay dos elementos distinguidos, siempre es el 0 y el 1. El 0 es el neutro de la suma, o sea, y el 1 es el neutro del producto. Y el 0 de la suma tiene una propiedad importante con respecto al producto, y es que se come todo, o sea, 0 por A es 0 para todo A de F. Esto es que el 0 es absorbente. ¿Ok? Y bueno, después que la operación producto y suma se llevan bien, o sea que A por B más C es lo mismo que A por B más B por C. ¿Ok? Eso es lo que es un cuerpo. Eh, de esta manera vamos a después repasar y ver un poco más en detalle todo eso, pero en general uno puede pensar, para tener imagen rápida en la cabeza, un cuerpo son los reales, los complejos, los racionales. Los enteros no son cuerpo, y ZP es cuerpo solo si P es una potencia de un primo. Y eso, sí, solo si P es un primo. Después hay cuerpos de característica potencias de un primo, pero no son, por ejemplo, Z4 no es un Z4 no es cuerpo. Porque esencialmente porque 2 por 2 en Z4 da 0. Y una propiedad que no nombre de los cuerpos es que no tienen divisores de 0. O sea que en un cuerpo, si F es cuerpo, A por B igual 0 implica que A es 0 o B es 0. En realidad esto basta pedir dominio, pero ya veremos la estructura exactamente donde se cumple eso. Bien,
Y entonces Z4 no es un cuerpo porque 2 por 2 es 4, Z4 que es la aritmética módulo 4, o sea, todos los múltiplos de 4 en Z4 se ven como 0, así que 2 por 2 da 0. Entonces no es un cuerpo Z4, pero sí hay un cuerpo de 4 elementos que es el Galois Field 4, que bueno, después veremos, si no lo saben manejar, sería interesante ver cómo se opera aquí. Hay varias formas, ya tal vez haga un video de cómo se opera en Galois Phi, en el cuerpo de Galois, eh, de 4 elementos, de 9 elementos o de cualquier potencia de un primo. Eh, los Galois Fields, o sea, los cuerpos de Galois de pésimo, o sea, con P un primo, se pueden pensar como los ZP. Pero en general, si yo tengo la potencia de un primo, esto no es ZPN. ¿Ok? Ya eso después lo veremos. Muy bien. Eh, Volviendo al tema, para preparar acá, nosotros lo que necesitamos es introducir un poquito esta notación, que es f de x o también r de x. Es, aquí son polinomios. Polinomios. A coeficientes en, bueno, en el anillo que esté tomando o en el cuerpo que esté tomando. O sea, son expresiones de la forma A0 más A1x más ANx a la n. ¿Ok? Este es un objeto f típico del anillo de polinomios a coeficientes en el cuerpo f. X ahora se llama una indeterminada. No es una variable, es más bien como un holder, alguien que sostiene las cosas. Uno podría, que es un ubicador de posición, uno podría pensar en realidad que f es un vector infinito. ¿Está? Donde los AI pertenecen al cuerpo, con la condición de que todos los coeficientes salvo un número finito son nulos. Es una forma, sería una forma más razonable de representar los polinomios, para no inducir error, el error que vamos a ver dentro de poco, que es pensar a las x como variables. Y entonces lo que vemos es que esencialmente la potencia de la x nos indica en qué lugar del vector estamos. Bien, ¿por qué es importante pensar que la x no es una variable sino indeterminada o un indicador de posición? Eh, Tiene que ver con el hecho de que eh, es importante entender que esto es un anillo con la suma y el producto usual entre polinomios, pero donde la igualdad, es decir, f es igual a q, es coeficiente a coeficiente. Coeficiente a coeficiente. O sea, f es una expresión de la forma a0 más a1 x más a2 x cuadrado más plim 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 plim, donde los a son todos nulos salvo un número finito, y g es una expresión de la forma b0 más b1x más b2 x cuadrado más así, donde todos los b son 0 salvo un número finito, y entonces la igualdad en, en este anillo significa que AI es igual a BI para todo I.
O sea, es la igualdad coeficiente a coeficiente. Y esto es importante destacarlo porque eh, una cosa es ver las cosas aquí. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo concreto. Supongamos que vemos las cosas aquí en Z2. Y acá lo vamos a ver en eh, Z2, Z2. ¿Esto qué es? Este es el conjunto de las funciones que mandan Z2 en Z2. Ok, entonces tenemos dos polinomios. F1, que es x cuadrado más, vamos a hacerlo fácil, x más 1. Y F2 es igual a x cubo más x cuadrado más x más 1. Con la definición de igualdad de polinomios, o sea, aquí en Z2, mirando los polinomios, o sea, pienso que los coeficientes de polinomios están en Z2, o sea, son ceros y unos nomás, vemos con claridad respecto a la definición de igualdad en polinomios que F1 es distinto de F2 visto como objetos del anillo de polinomios a coeficientes en Z2. En cambio, si lo vemos como funciones, F1 evaluado en 0 me va a dar 1, F1 evaluado en 0 me da 0, y F2 evaluado en 0 me da 1 de vuelta, y F2 evaluado en 1 me da 0. Entonces, como funciones, F1 es igual a F2. ¿Ok? Como funciones son iguales, porque dos funciones son iguales si sus imágenes son iguales. O sea, si f de x es igual a g de x para todo x, yo voy a decir que f y g son iguales. Bueno, entonces acá tenemos estos, nosotros los vamos a ver típicamente como objetos diferentes, aunque desde el punto de vista, este es el punto de vista habitual en cálculo, por ejemplo, ambos serían iguales como funciones. O sea, hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a trabajar ahí en este anillo. Entonces, lo que tenemos es un homomorfismo de evaluación, es tomo un objeto de este cuerpo, el cuerpo más grande. O sea, el lenguaje que vamos a usar, vamos a decir, tengo E, una extensión de F. ¿Ok? Extensión. Ese es el lenguaje que se usa. O sea, uno en teoría de cuerpos, uno se para en un cuerpo y lo que busca son cuerpos más grandes que lo contengan. Eso es lo natural en cuerpos, mientras que lo natural en grupos era al revés, uno tomaba un grupo y estudiaba sus subgrupos. ¿Por qué es lo natural? Y eso es, la naturalidad viene dada por la visión desde el punto de vista de la teoría de Galois. Vamos a ver que esencialmente Galois dice que lo natural es mirar los subgrupos y lo natural es mirar las extensiones de cuerpos. Ya vamos a ver bien a qué nos referimos con lo natural. Bien, entonces tengo f y una extensión de f que es e, y tomo un elemento en el cuerpo más grande, en la extensión, un alfa, y vamos a definir phi de alfa. Phi de alfa mapea todo polinomio a coeficientes en f, lo mapea en un elemento de e, o sea, en el cuerpo más grande. ¿Cómo? Mediante la siguiente regla. Esta es la regla en la que, como la regla que da cómo actúa phi sobre polinomios. Yo voy a usar esta notación, generalmente voy a pensar, voy a anotar los operadores a la derecha. O sea, tomo un objeto y le pongo el operador y esto me da un resultado. Esto es típicamente funciona bien cuando uno piensa el álgebra como acciones. Ya tal vez veamos un poquito de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, lo que hace el homomorfismo de evaluación en alfa es sustituir
cambiar x, que era el Helder, el que me dice la posición del coeficiente, y lo reemplazo por alfa. Donde había una x pongo un alfa. Y esta cuenta está bien definida porque son todos elementos de E. En E puedo calcular potencia y puedo multiplicar y puedo sumar. Así que esto está bien definido en E. Esas son todas cosas, operaciones en E, en la extensión. Mientras acá son operaciones en el anillo de polinomios. Cuestión importante. El grado de un polinomio es el último n tal que es n si a sub n es distinto de 0 y a n más k es igual a 0 para todo k mayor igual que 1. O sea, es la última posición no nula de en el vector, empezando a numerar desde 0, a lo Python. Eso se llama grado de un polinomio. ¿Ok? Y en general vamos a escribir los polinomios hasta su grado. O sea, cuando yo escribo un polinomio de esta manera, se asume que este coeficiente, el que acompaña la potencia de mayor grado que escribimos, es no nulo. Y todos los demás, más los coeficientes que siguen el vector, no los escribimos porque son cero, no afectan. ¿Ok? Entonces uno, en álgebra, una de las cosas que se suele hacer, uno toma una torre de estructuras, una que contiene a la otra, mientras más arriba estoy, o sea, acá digo f está contenido en el anillo de polinomios a coeficientes en f. ¿Por qué? Porque, bueno, son los polinomios de grado 0, salvo el 0, que vamos a decir que por definición el grado del polinomio 0 es el polinomio que corresponde al vector 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, todos los coeficientes son 0, es menos infinito. Eso se requiere para que ciertas cosas funcionen, ya vamos a ver. Mientras que el grado de un polinomio de la forma, por ejemplo, a es 0, o sea, donde a pertenece a f. O sea, los elementos del cuerpo se pueden ver como polinomios, que son los polinomios constantes, no nulos, y esos tienen grado 0. Entonces, es natural que uno pueda ver que todos los elementos del cuerpo se los puede ver como polinomios, así que es natural esta inclusión. En general, las inclusiones en los diagramas se representan con una línea recta hacia arriba. Y lo que tenemos es que phi phi de alfa va a inyectar los polinomios a coeficientes en f en una estructura de anillo que está entre medio de E y F. No es difícil probar que esto que está aquí, esto es un anillo, y esto también va a ser un anillo. La imagen bajo phi de alfa va a ser un anillo en E, un subanillo de E. Acuérdense que anillo es como cuerpo, o sea, un conjunto que tiene dos operaciones, suma y producto, que es abeliano respecto a la suma, pero respecto del producto no podemos decir mucho, salvo que es asociativa y que se llevan bien producto y suma, pero no tenemos necesariamente elemento neutro y puede haber divisores de cero. Por ejemplo, Z4 es un anillo que no es un cuerpo. Okay. Entonces, típicamente lo que uno tiene en álgebra son torres, estos se llaman torres, este tipo de cosas. Se llama una torre. Tengo una torre de estructuras ordenadas por la inclusión hacia arriba, y en algún nivel de la torre tengo un homomorfismo que relaciona un nivel con el otro, un elemento de un nivel de una torre con otro elemento de un cierto nivel en la torre del otro lado, y este morfismo hace que emerjan otras relaciones naturales entre ambas torres. Aquí en este caso lo que vamos a tener es que, por ejemplo, este homomorfismo va a generar que
emerge naturalmente la identidad que relaciona a f visto como subanillo del anillo de polinomios a coeficientes en x y a f como un subanillo de este anillo, que todavía no le he puesto un nombre, este de aquí. Es importante notar que eh, la imagen de los elementos de f bajo eh, el homomorfismo de evaluación phi de alfa no cambia, o sea que la imagen bajo phi de alfa de f es f y que el polinomio x es siempre mandado a alfa. ¿Ok? Bueno, ejercicio, chequear que este operador definido de esta manera respeta las operaciones, o sea, es un homomorfismo de anillos. O sea, tengo un anillo acá, termino en un anillo aquí. ¿Okay? ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para eh, expresar en lenguaje de homomorfismo de problemas de hallar raíces. ¿Por qué? Como ya dijimos, por ejemplo en Q, en el anillo de polinomios a coeficientes racionales, esto de acá es ridículo, porque esto es un polinomio de grado 2, mientras que este es un polinomio de grado menos infinito. O sea, pues tiene que ser iguales coeficiente a coeficiente. Claro, desde el punto de la óptica de cálculo del cálculo, lo que está diciendo esta ecuación es, bueno, encuentre los valores que hay que poner en lugar de x para que esto dé 0. Pero eso aquí no lo podemos hacer. Lo que vamos a reescribir es, vamos a pensar, por un lado, sabemos de la aritmética elemental de polinomios que este polinomio se factoriza o se descompone, se factoriza o descompone como productos de dos polinomios de grado menor. Ustedes saben que si tengo que el grado de f por g es igual al grado de f por el grado de g, sí, solo sí, es más, el grado de g, sí, solo sí, el cuerpo tiene característica 0. En general lo que va a hablar es así, pero igual si el cuerpo no tiene característica 0, ya vamos a ver si no saben lo que es la característica, y en algún momento, en algún video futuro vamos a explicaros bien qué es. Pero esencialmente la idea está, por ejemplo, en Z3 tiene característica 3, que es si yo hago 1 más 1 más 1, o sea, si sumo el 1 3 veces me da 0, eso en Z3. En cambio los reales, los racionales tienen característica 0 porque en los reales 1 más 1 más 1, o sea, n veces 1 me da n y esto siempre es distinto de 0. Y esto se llama los reales, Q, y los complejos tienen, vamos a decir que tienen característica 0. O sea, no se doblan sobre sí mismos. No están en un toro, por decirlo de alguna manera, de forma natural. O en un cilindro de forma natural. Ok, entonces, no vamos a hablar de resolver polinomios, sino vamos a hablar de hallar ceros de polinomios. Y eso es hallar un elemento en una extensión del cuerpo, tal que para este polinomio, a coeficientes en el cuerpo que voy a extender, ocurre que cuando le aplico a f el homomorfismo de evaluación phi de alfa, me da 0D. ¿Está? Esto es, hallar un 0 es hallar un elemento de una extensión, tal que el homomorfismo de evaluación en ese elemento me da 0 en el polinomio que estoy trabajando. O sea, cuando le aplico al polinomio el homomorfismo de evaluación en alfa, me da 0. Eso es hallar un 0.
A priori parece que complicamos las cosas, que era mucho más fácil pensar en términos de decir, bueno, busco los valores de x tal que hacen que el polinomio de cero, pero la verdad es que no. Esa forma de pensar resultó totalmente obstructiva para entender el problema, los problemas clásicos. Esta forma, sin embargo, es la que nos abre la mente y nos muestra la forma de resolver el problema que veremos en los próximos videos. Entonces, vamos a hacer una serie de ejemplos y espero que chequen cada una de las afirmaciones que voy a hacer en las siguientes filminas. En general, phi de alfa va a ser un homomorfismo de evaluación de un anillo de polinomios a un cuerpo, tal que ese cuerpo sea una extensión del cuerpo de donde tomo los coeficientes del anillo de polinomios adecuados. Ok, por ejemplo, ¿qué quiero decir con toda esta cháchara? En este ejemplo, estoy pensando que phi2 mapea los polinomios a coeficientes racionales, ¿está? En los reales. O sea, estoy pensando que en general siempre voy a pensar que los que tomo son cuerpos. Entonces, el cuerpo Q y una extensión de Q que es R. A ver, esta cuenta que está así también podría haberla pensado como que es así. O sea, extiendo polinomios a coeficientes racionales sobre los complejos, o podría haberla pensado porque todos los coeficientes son enteros, así. Eso más o menos está. Cualquiera de todas esas formas es válida, pero bueno, hay alguna más natural que otra y en algún sentido esta es la natural para considerar este ejemplo. Es para no cargar de notación en los ejemplos. Entonces tomo un polinomio a coeficientes racionales, lo evalúo, pienso el 2 como un elemento real y entonces evalúo el polinomio x cuadrado más x menos 6 en phi de 2. Y esto me da 2 al cuadrado más 2 menos x, 0. O sea, 2 es una raíz de este polinomio. Igualmente, si uno evalúa ese polinomio en phi de menos 3, también pensado como un homomorfismo de evaluación de los polinomios a coeficientes racionales sobre los reales, pensando los reales como una extensión de los racionales, me da 0. Ahora lo que tengo este polinomio y pienso en phi de i. O sea, ya es natural que phi de i es un homomorfismo de evaluación que va a tomar polinomios a coeficientes en algún lado y los va a mandar a los complejos. Está claro que el cuerpo de llegada de los complejos. Aquí, ¿quién puedo poner? Y bueno, lo natural para poner cuerpos ahora es Q. ¿Está? También podría ser R, pero no importa. Y aquí, eh, generalmente cuando uno agrega objetos nuevos a un cuerpo, tiene que darle la presentación del objeto nuevo. O sea, el objeto nuevo se supone que vive en un cuerpo más grande. Entonces se supone que yo a ese objeto le puedo sacar potencia, lo puedo dividir, lo puedo multiplicar por sí mismo. Y una presentación es alguna operación de cuerpo sobre el objeto nuevo cuyo resultado me dé alguien de el cuerpo que extendí. O sea, estoy pensando en los Q como subcuerpo de los complejos y entonces una operación en C cuyo resultado sea algo en Q. Esa es la presentación, en este caso es esta. X cuadrado me da menos 1. ¿Ok? Eso es esencialmente con modificaciones. Es que aquí creo un objeto nuevo en un cuerpo, tengo que tener su presentación. O sea, es alguna operación de cuerpo que me da un objeto del cuerpo original de partida.
Bien, y en este caso, bueno, si evalúo con esta regla de presentación, es claro que cuando evalúo en i me da 0. Aquí el objeto nuevo tiene también una presentación que es la natural, ¿no? O sea, lo que esperamos, que raíz cuadrada de 2 me dé 2. ¿Está? Y bueno, y esto puedo pensar ahora a phi de raíz de 2 como un homomorfismo de evaluación que manda polinomios a coeficientes racionales en los reales. ¿Okay? Tenemos este otro que es, bueno, lo mismo. Phi de raíz, el polinomio x menos 3 evaluado al que le aplico phi de raíz de 3 me da 0. Entonces raíz de 3 es un 0 de este polinomio. Bien, y ahora veamos este. Aquí no es natural donde trabajar, pero bueno, vamos a pensar que el phi 1, voy a pensar a phi 1 como una extensión de polinomios a coeficientes racionales sobre los complejos. Y entonces este aquí es 1 en el plano complejo. Entonces recordemos en el plano complejo que sumar es mejor ver los elementos del plano complejo como elementos cartesianos para hacer la suma. Pero multiplicarlo es mejor ver los elementos del plano complejo en forma polar, que es esta, para la multiplicación. ¿Está? Entonces tenemos que bueno, deberían chequear que tanto phi de 1 como phi de menos 1, esto lo voy a llamar z, phi de z, que es menos 1 medio más raíz cuadrada de 3 sobre 2 por i, que es este elemento de acá, que se puede escribir como e a la 2 pi tercios, a la 2 tercios de pi por i. También este polinomio evaluado en este homomorfismo de evaluación, homomorfismo de evaluación en z, me da 0. Y la otra raíz del polinomio la vamos a hallar cuando apliquemos el homomorfismo de evaluación en z cuadrado. Si aplicamos phi de z cuadrado a x cubo, nos da 0. Eso por favor chequenlo. Acá están dibujadas las tres raíces en el plano complejo. Y de hecho, x cubo menos 1 phi en alfa es distinto de 0 para todo alfa que no pertenezca al conjunto 1 z, z cuadrado. Bien, y entonces, bueno, para lo que sigue vamos a necesitar este teorema de homomorfismo de anillos. ¿Se acuerdan? Tengo dos anillos, E y F, y un morfismo entre un homomorfismo entre entre F y E, que manda objetos del anillo F al anillo E. Entonces, lo que tenemos es una relación. Esto es vamos a hacer código de flechas. Esto significa función. Esto significa función sobreyectiva. O sea, la doble flecha es sobreyectiva. El gancho es función inyectiva, o 1 a 1, como les gusta llamarla. Y cuando pongo gancho y doble cabeza, estoy en presencia de una biyección. Entonces, el teorema 1 de homomorfismo de anillos lo que me dice es que cuando yo cociento por el kernel de un homomorfismo el anillo de partida, lo que obtengo es una estructura que es eh, isomorfa a la imagen del anillo bajo el homomorfismo. Donde recuerden que el kernel de un homomorfismo son todos los objetos R del anillo de partida, tal que cuando los evalúo
les aplico phi, me dan el 0 de e. ¿Ok? Todos los que van a parar al 0. O el elemento neutro de estructura multiplicativa. ¿Ok? Eso es en anillos. Eso es el kernel. Muy bien. Entonces, recordemos este teorema. Eventualmente, más adelante tal vez terminemos probándolo. Pero si no, es parte de lo que asumo un conocido. Ya veremos. Y vamos a ver algunas aplicaciones de este teorema en casos concretos para distintos anillos homomorfismos de evaluación. Entonces pensemos los racionales como y tomemos la siguiente R como extensión de ellos. Entonces, bueno, tomamos el 0, visto en R, en los reales, y consideramos el homomorfismo de evaluación que manda polinomios a coeficientes racionales a los reales eh, evaluando en 0. Eso es phi de 0. Y entonces agarro cualquier polinomio, le aplico phi de 0 y el resultado es el coeficiente o que se llama el término independiente. El término independiente del polinomio. ¿Ok? O sea, phi de 0 se puede pensar que mata todo salvo el término independiente. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la imagen de del anillo de polinomios a coeficientes racionales cuando le aplico phi de 0? Y es claro que lo que voy a obtener es q. Pero q, o sea, yo tengo q aquí, lo veo como un subanillo del anillo de polinomios a coeficientes racionales. Y lo que tengo es acá phi de 0 que me lo manda a este objeto. Esto es un subanillo D. Y lo que tengo es que acá adentro también está Q. Y ahora estoy viendo Q. Estoy diciendo que esto es Q. ¿Está? Esto es Q. O sea, la imagen de todos los polinomios, si le aplico phi de 0, son esencialmente, siempre es el cuerpo o el anillo de los coeficientes. O sea, el homomorfismo phi de ceros, la imagen de él siempre es el anillo o el cuerpo de coeficientes. ¿Quién es el kernel de este muchacho? Bueno, serían todos los polinomios que cuando le aplico phi de 0 me dan 0. ¿Y quiénes serían esos? Son todos los polinomios que tienen término constante, falta una R, término constante nulo o 0. Entonces, la segunda cosa es que hay que observar que este conjunto es un ideal en Q. Un ideal en un anillo. Ideal es una noción de anillos. Es la forma de trasladar o generalizar la noción de cero a anillos. Que tiene la propiedad de que A por B pertenece a I para todo A de R y para todo B de I. Estas dos cosas. Dicho de otra manera, lo que quiere decir esto es que I es absorbente, o sea, yo multiplico cualquier cosa del anillo por algún elemento de I y el resultado es un elemento del ideal. O sea, se comporta, es el conjunto que se comporta como el cero. En los reales el ideal es el single cero. En los anillos los ideales pueden ser más gordos, pues no necesariamente pueden ser un single, como en este caso, que son todos los polinomios a cuyo término constante cero son un ideal, porque bueno, agarro alguien f pertenezca al kernel, ¿no? O sea, yo ya sé que tiene el coeficiente que acompaña, el primer coeficiente del polinomio f es cero. Y lo multiplico por g,
lo que me dice esto es que estoy en el kernel. Se puede chequear fácilmente, se puede chequear así haciendo las cuentitas aquí, pero se puede usar el álgebra de homomorfismo para probarlo, porque simplemente yo sé que eh, f por g le aplico phi de 0 y me da g de phi de 0 por f de phi de 0, pero esto es g phi de 0 por 0, esto es 0. Entonces vemos que estoy en, que es un ideal, que yo multiplico cualquier elemento del kernel y me da uno por un elemento del anillo de polinomios y me da a alguien del kernel. Bien, y entonces por el primer teorema de homomorfismo de anillos yo sé que el cociente del anillo de polinomios a coeficientes racionales con respecto al kernel de phi de 0 es isomorfo, o sea, exacta, es una copia a la imagen del anillo de polinomios bajo el homomorfismo phi de 0, pero eso dijimos que eran los racionales. O sea, que el cuerpo de los racionales es isomorfo al cociente entre los polinomios a coeficientes racionales dividido el kernel del homomorfismo de evaluación en 0. Y esto me dice que son dos formas de ver en el mismo conjunto. Bien, eh, chequear que phi 0 de x es 0. Y bueno, esto háganlo, describan verbalmente cómo son las clases. Aquí, ok. Para los que no saben, para los que se enfrentan por primera vez con esta notación, significa yo tengo una estructura algebraica G y tengo una subestructura H. G cortado con H son unos conjuntos de la forma GH, tal que G pertenezca a G. Y estos son conjuntos, donde G de H es por definición G por H, tal que H pertenezca a H grande. O sea, es G por todos los elementos de H o G más todos los elementos de H si lo ven de forma aditiva. Y la cantidad de elementos que hay en cada clase, o sea, la cardinalidad de esto, se denota, es el índice, o sea, cuántos elementos hay en cada clase de lateral, que se llama. Esto del índice va a ser importante porque tiene mucha información relevante. Bien, sigamos. Ejemplo 2, tomamos ahora de vuelta Q y una extensión de Q que va a ser los reales. Tomamos el 2 y tomamos el homomorfismo de evaluación en 2 y esto nos da esto que vamos a llamar expresiones polinomiales. Expresiones polinomiales. Polinomiales. Expresiones polinomiales en un elemento de la extensión del cuerpo. Expresiones polinomiales en Q. Entonces, voy a decir esto, tengo expresiones polinomiales a coeficientes en Q del 2. No es difícil darse cuenta de que entonces bajo este tipo, que las expresiones polinomiales del 2, la imagen del anillo de polinomios Q de X bajo el homomorfismo de evaluación en 2 es de vuelta Q. No es difícil darse cuenta que phi de 2 es anula o me da un 0 de este polinomio. Y esto nos indica que en general cuando yo tengo un homomorfismo que anula, me indica que el polinomio lo puedo escribir como x menos 2 por alguien. Y el kernel de esto, que sería, ahí está, esta es la expresión, es los polinomios de la forma x menos 2 por otro polinomio a coeficientes racionales,
Y eso es el kernel, chequéenlo. De vuelta es un ideal, siempre es un ideal. Esencialmente la demostración está contenida en lo que hice recién. Y entonces el teorema de homomorfismos me dice que, bueno, Q también es homomorfo al cociente de los polinomios a coeficientes racionales sobre el kernel de phi2, que son los polinomios de la forma x-2 por algo. Bueno, vamos a ver con el ejemplo 3. De vuelta ahora vamos a ver Q, pero dentro de los extendidos, pero ahora la extensión va a ser los complejos. En este caso, lo que tenemos es, voy a tomar i como elemento de extensión. ¿Se acuerdan? La presentación de i es que i al cuadrado es menos 1. Entonces voy a tener que phi de i transforma un polinomio a coeficientes racionales en un número complejo y me da esta cuenta. Esencialmente, la imagen de los polinomios a coeficientes racionales bajo phi de i van a ser lo que llamaremos racionales gaussianos. O sea, combinaciones de un racional más un racional por i. Eso no es difícil darse cuenta de esto, y esto forma un subcuerpo de los complejos. Y no es difícil darse cuenta que este homomorfismo de evaluación anula este polinomio, y lo que tenemos es que este no se puede descomponer en, aquí en los polinomios a coeficientes racionales. No hay forma de escribirlo como un producto de factores, entonces vamos a decir que es irreducible. Esa es la palabra, un polinomio que no se puede escribir como productos de dos polinomios de grado mayor o igual que 1, ambos, es irreducible. Está, y el kernel de esto es, bueno, más o menos pensando como antes, el kernel de esto es todos los polinomios que tienen x, que se pueden descomponer en x cuadrado más 1 por un polinomio, por otro polinomio de q. Ese es el kernel. Chequenlo y vamos con, también chequen que es un ideal. Y bueno, entonces los enteros gaussianos, eso es lo que tengo acá a la izquierda, son isomorfos a las expresiones a los polinomios racionales divididos en el kernel de phi de i. Bueno, chequear lo de siempre, que phi x de phi es i, y que bueno, describir realmente las clases laterales de este cociente. Ejemplo 4, vamos a ver ahora de vuelta Q, pero extendido de vuelta sobre los reales, y tomo un elemento de los reales como el número pi, y considero el homomorfismo de evaluación phi en pi, o phi de pi, y bueno, lo que me da son expresiones polinomiales en pi. Cuando se le aplica un polinomio, phi de pi me da una expresión polinomial en pi. La demostración no es trivial demostrar esto, y se puede tomar como definición de lo que se conoce como un número trascendente. Es un número trascendente si su homomorfismo de evaluación es no nulo para cualquier polinomio eh, de grado mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea, esa es la definición de número trascendente. O sea, no esta. Bueno, sí, esta. Esta es la definición de número trascendente. O sea, el único polinomio que evaluado en phi de pi me da 0 es el 0, entonces el polinomio constante igual 0. Entonces voy a decir que voy a llamar a ese número trascendente. Pi es uno de ellos, pero hay muchos. De hecho, son no numerables. O sea, la mayoría, en algún sentido, de los números reales son trascendentes. O sea, no son raíces de ningún polinomio. Es otra forma de decirlo. No hay ¿ok? Y bueno, la imagen de
de los polinomios a coeficientes racionales bajo el homomorfismo de evaluación en pi es esencialmente todas las expresiones polinómicas en pi, y lo que tenemos es que el kernel de esto es solamente un single, y esto nos dice que esencialmente la imagen bajo phi de pi de los polinomios a coeficientes racionales no me da nada nuevo, me da los coeficientes, me da los polinomios a coeficientes racionales, pero visto en otra torre, en una torre con donde el techo es los reales. Bueno, y sigamos un poquito. Entonces, estas son las tareas. Si bien vamos a repasar, vamos a hacer algo, voy a explicar de cada uno de los puntos, voy a explicar algo. Lo importante de esto es, bueno, que repasen un poquito de grupos, algo de anillos, esto, los látices de subgrupos. Es importante que vean algunos de ellos pero de todas maneras los que usemos en las clases que vienen los voy a explicar y los voy a desarrollar. Un poquito de teoría de anillos para tener un poquito de dominios, para tener algunas ideas básicas. Un dominio es un anillo que no tiene divisores de unidad, repásenlo. Y bueno, hacer los ejercicios propuestos. Tienen que mandar la tarea a este mail. No, este es el mail al que tienen que mandar la tarea, de jaume@unsl.edu.ar. El encabezado del mail, o sea, el título del mail, tiene que ser este, no otro. Si me mandan otra cosa, no la voy a leer. Así se tiene que estar el título del mail, tiene que ser ese. De esa manera yo los puedo encontrar rápido. Los archivos tienen que estar nombrados de esta manera: apellido, nombre, guión bajo, ejercicio, guión bajo 1, guión bajo 1, guión bajo el código de la materia, y tanto el apellido como el nombre en minúsculas. Si no me lo mandan la tarea en este formato requeridos, no la leo y será considerado ausente. ¿Está? Porque recibo miles de mails, no quiero estar rastreando los mails de nadie. Yo necesito que esté todo estandarizado. El que no manda las cosas de forma estandarizada no es corregido. Y bueno, esta es la lista de ejercicios. Está. Son, como verán, 18 ejercicios y un verdadero falso que pueden chequear para ver si entienden las ideas principales que se desarrollaron en este video. Trataré de poner siempre un verdadero falso de repaso en cada filmina para ver si les ayuda a asentar la teoría que vimos en cada video. Y bueno, la bibliografía básica para lo que acabamos de ver son estos libros, particularmente el 1. Y bueno, nos vemos en el próximo video.